La Biblioteca Hernando Mejía Arias les da la bienvenida a la hora del cuento. En esta versión nos acompaña un invitado muy especial, el poeta, dramaturgo y narrador Andrés Galeano. Licenciado en Filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira, ganador del 5º concurso FDC Ministerio de Cultura, con el guión Resurrección. Ganador del concurso de escritores pereiranos con la obra Poesía Suicida para Nunca Matarse. Segundo puesto nacional del concurso de cuento Talleres Relata. Autor del libro Besos de Sal debajo de los días. Ha sido docente universitario de guión y tallerista de escrituras creativas para diversas editoriales del país. Actualmente es lector de contenidos para Fox Telecolombia. Soñando otros mundos es un taller de apreciación literaria para niños y jóvenes. Andrés Galeano nos trae en esta ocasión la lectura del cuento El Universo Humano, una obra del poeta nadaísta Elmo Valencia, donde nos brinda un cándido relato sobre la maternidad, el reconocimiento mutuo y la vida. Bienvenidos. Bienvenidos a la hora del cuento. Mi nombre es Andrés Galeano, soy escritor pereirano y los saludo desde Bogotá. Aquí estoy cuidándome en esta cuarentena, muy bien acompañado de libros, de historia, de fantasías e imaginación. Lo más importante en esta sesión que vamos a tener a continuación es darnos cuenta de cuáles son las oportunidades, de cuáles son esas fortalezas, de cuáles son esas ventajas que nos da la literatura y que le damos a los niños al momento de exhibirles, de propiciarles un libro. Pasa comúnmente que estamos en la casa con el sobrino, con el niño, con el hijo, y entonces le damos el Xbox, le damos el celular para que juegue, le damos cualquier dispositivo, prenda el televisor, pero pocas veces le decimos, lea este libro, lea esta historia, lea este cuento, o pocas veces le leemos un cuento. Y eso genera en el niño, en el joven, una cantidad de elementos emocionales, cerebrales, espirituales, muy grandes que desconocemos. Entonces, antes de entrar a la faceta de lectura del cuento, de compartir historias, me gustaría que repasáramos un poquito, tuviéramos claro, esto es para los papás, para los tíos, para la gente que nos está viendo en este momento, de cuáles son esas ventajas que nos da la literatura y que nos da el arte en general. Entonces, lo más importante es tener en este momento un bloc de notas e ir anotando estos conceptos claves que vamos a trabajar a continuación. El primer elemento que nos brinda la literatura es la posibilidad de viajar sin movernos. La literatura es un viaje inmóvil. ¿En qué sentido? Y más en esos tiempos de cuarentena donde debemos estar encerrados en las casas cuidándonos y cuidando a los demás. La literatura nos propone, nos propicia, nos genera la capacidad de viajar sin tenerme que irme de casa, sin salir del cuarto, del estudio, del momento donde me coja las ganas por leer un libro. Cada vez que abro esta página del libro, me encuentro con una época, me encuentro con unos elementos tecnológicos, me encuentro con una manera de comportarse, porque cada autor es hijo de un tiempo y escribe de ese tiempo. Entonces, cuando leemos La Metamorfosis de Kafka, no vamos a encontrar un smartphone, no vamos a encontrar un iPhone, pero vamos a encontrar otros elementos, vamos a darnos cuenta cómo vivían en ese tiempo, cómo vestían en ese tiempo, cuáles eran sus condiciones geográficas, gastronómicas, ¿sí? Entonces nos da la posibilidad de ir al futuro, de ir a la Edad Media, de ir a la Grecia clásica, de visitar Marte, de conocer a otros terrenos a través de la imaginación que nos propicia la lectura.
Es el primer concepto clave. Y la literatura es un viaje inmóvil. El segundo punto es, la literatura nos propicia y nos genera la capacidad de ser otros. Ser otros. A través de la literatura yo me pongo en los zapatos del otro, porque conozco cómo es la vida de un carnicero, de un soldado, de un cura, de un niño, de un asesino, y yo genero una empatía con el protagonista o con X personaje. Puedo enamorarme de un personaje, puedo odiar a un personaje. Lo vemos en La Casa de Papel, para hacer un paréntesis de un fenómeno mediático que todos conocemos, donde todos de una u otra manera odiamos a Arturito, sin darnos cuenta que es tan buen actor ese tipo que genera lo que el director y el guionista propuso. ¿Sí? A Gandía luego también, pero nos enamoramos de Berlín, a pesar de que sea un poco polémico, del profesor también. Entonces la empatía que crean los personajes nos posibilita ser ellos, pensar como ellos. Entonces nos da la dimensión plural de ser otros, de jugar a ser un dragón, de jugar a ser un príncipe, un mendigo, un monstruo, el malo, ¿sí? El villano, el héroe, el antihéroe. La literatura nos genera la posibilidad de ponernos en los zapatos del otro y de pensar cómo vive, cómo piensa el otro que no soy yo. Eso nos genera una sensibilidad frente a la otredad y mi relación con el otro. Otro punto. La literatura abre nuestra mente. Nosotros somos un manojo de certidumbres. Nosotros somos la creencia que somos en este momento. El que fuimos a los 5 años ya no somos ahora. El que seremos a los 50 años aún no somos. Nosotros somos lo que vamos creyendo en este momento. ¿Qué es lo que creo? Si creo en Dios, si creo en el amor, si creo en esta ideología política, en esta religión, en este equipo de fútbol. Somos lo que vamos creyendo porque eso vamos aplicando. Pero esas creencias y esas certidumbres van mutando y van cambiando. Nosotros vamos siendo muchos, como ese río de Heráclito, en ese devenir. Entonces, esas certidumbres pueden volverse vulnerables a la hora de enfrentarnos a un libro o a una película. La idea y la finalidad de un buen libro es que cada vez que lo cerremos, seamos distintos, porque aprendimos muchas cosas, porque esa historia nos movió las certidumbres y ya creemos otras cosas. Esa es la capacidad que nos genera la literatura, poder abrir la mente y pensar de otra manera, llegar a las multicausalidades del asunto, no quedarnos solamente en la superficie, ir más atrás, volviendo a La Casa de Papel, como pasó con el profesor cuando se dio cuenta que algo andaba mal y llegó para atrás, y se dio cuenta que el error de su plan había estado en haber dejado pasar desapercibido el momento en que a Río lo torturaron, y tomó ese elemento del pasado para llegar al presente y volverlo a su beneficio. Entonces, esa inteligencia, esa apertura de mente nos genera la literatura. El otro punto es el pensamiento crítico. Entre más leamos, más críticos vamos a ser, porque más posiciones frente a la vida vamos a conocer. Cada autor, a través de un libro, a través de un argumento, nos genera, nos propone, nos incita un pensamiento de la existencia, de la vida, del amor, de la muerte. Una tesis nos plantea algo diferente que no habíamos concebido. Entonces nos genera un pensamiento crítico, y por eso es que una persona lectora es una persona inteligente que se vuelve de una u otra manera un enemigo latente para un sistema político que quiere que todos piensen iguales, como pasa en 1984 con George Orwell. ¿Sí? Veamos esa novela de ciencia ficción para cuando estén más grandes y tengan la capacidad de aventurarse a una distopía, se van a dar cuenta de cómo a veces el conocimiento también es un arma, y es un arma para pensar, para volvernos más inteligentes y para darnos cuenta de que a veces los medios
no dicen toda la verdad y de que debemos investigar por nuestra propia cuenta. Eso nos genera la literatura, nos abre el espectro crítico, nos vuelve un poquito más sesudos y más agudos a la hora de captar y recibir una información. Y por último, la sensibilidad. Nos vuelven mejores seres humanos, personas más sensibles. Los escritores que me están viendo saben lo que es imprimir un libro, sacar un libro. Es una parte de uno que se va ahí, porque fueron muchas noches de desvelo y de trasnocho. Cada libro es un pedazo de alma de alguien. Y cada vez que yo devoro un libro, me devoro un pensamiento, me devoro un universo y me vuelvo más sensible frente a la vida. Me vuelvo un poquito más... cuando hablamos de la sensibilidad, no hablamos de la melosería o de que me pongo a llorar cada vez que veo un atardecer, una flor. No, no, no. Hablo de la comprensión, de tener la capacidad de escuchar al otro sin juzgarlo, de entender al otro. Esa es la verdadera sensibilidad. Es respetar la diferencia, porque entiendo la diferencia, como quiero que la diferencia me entienda a mí también. Todos esos elementos los da la literatura. Esto es lo que nos genera un viaje inmóvil, nos abre la mente, nos posibilita ser otros, nos vuelve más inteligentes, más críticos y nos genera una dimensión humana mucho más vasta y mucho más grande. Esos son los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar un libro y de darle un libro a un niño, a nuestro hijo, a nuestro sobrino. Un libro es una aventura y un nuevo mundo por conocer. Ahora vamos a pasar a la historia, a una historia específica, un cuento que yo estoy seguro que les va a encantar. Ya volvemos. Hola de nuevo, ahora sí, la hora del cuento. Vamos a leer una historia de esta obra que se llama Cuentos Nadaístas. He seleccionado un cuento que me encanta y yo sé que les va a gustar también mucho. Se llama El universo humano y está dedicado a todas las madres que están ahí al otro lado. Esto es un cuento para ustedes, un cuento hermoso, un cuento que se salta cualquier tipo de edad. Lo disfruta un niño, lo disfruta un adulto mayor, lo disfruta un estudiante universitario, lo disfruta una persona que tenga una conexión con el arte y con las historias. Este cuento se llama El universo humano y es de Elmo Valencia, un autor caleño que falleció hace poco, pero lo bueno de la literatura es que a pesar de que los autores mueran físicamente, su pensamiento, su vida, su obra queda almacenada y guardada en estos libros. Aquí tenemos a Kafka, acá tenemos a Kundera, aquí tenemos a García Márquez, a Cortázar, a Borges, a Caicedo, a tantos autores. El arte inmortaliza y cada vez que queremos recurrir a un pensador es solamente tenemos que abrir el libro. En este momento estamos reviviendo a Elmo Valencia, haciendo un homenaje a este poeta y a este cuentista bayuno, que recordamos también que el nadaísmo fue un movimiento literario, filosófico, que se gestó aquí en los años 60, en Colombia, y que ahora se está gestando nuevas voces nadaístas. Lo importante es que siempre tengamos algo que decir. Bueno, vamos a iniciar la lectura del cuento. Presten mucha atención, porque después del cuento vienen las actividades. Esto se llama El universo humano y dice así. Había una mujer tan bella que muy pronto quedó embarazada. Sin embargo, a nadie le preocupó lo más mínimo el hecho, muy normal dentro del prodigio de la naturaleza, pero a Cielo, que así se llamaba la mujer, le sucedió algo tan extraño que su embarazo por un momento hizo temblar las leyes biológicas de la perpetuidad de nuestra especie. Sucedió que fueron pasando los meses y a Cielo, como es de suponerse, le crecía el vientre. ¿Por qué no? ¿Acaso no le había crecido a Eva y a Brigitte Bardot? ¿Por qué entonces no le podía crecer el vientre a Cielo, también criatura de Dios y tan bella? Pero pasaron los 9 meses y el alumbramiento no llegó
y vinieron otros meses, y a Cielo le siguió creciendo el vientre. ¿Qué hacer ante este hecho tan alarmante como desconocido? ¿Qué hacer ante este hecho tan extraño? ¿Qué decían al respecto los libros sagrados de las parturientas? ¿Castigo de Dios? ¿Obra del diablo? ¿Mal de ojo? Sin embargo, una noche Cielo se dio cuenta de que en lugar de haber dado luz hacia afuera, había dado luz hacia adentro. Su hijo había nacido dentro de su propio cuerpo. Con gran serenidad de ánimo, la madre se fue adaptando al nuevo proceso, y el hijo, como si se hubiera resignado desde un comienzo a su absurda situación, comenzó a organizar su vida. Cielo se puso a desarrollar a base de reflejos un desconocido amor maternal por ese cuerpito que llevaba dentro y que a veces se movía como un gato. Primero lo sintió gatear. Las rodillas del nene se hundían en ese blando almohadón que es la capa basal del endometrio. Luego le sintió caminar. La cabeza le rozaba algunas vísceras y Cielo, con la leche agriada, caía en otra estación de la vigilia. Ante su sorpresa, los pasos del niño no la lastimaban en lo más mínimo. Pasaron los años y Cielo, atenta a sus movimientos, trataba de seguirlo y a cada instante se preguntaba en qué meridiano de su vientre el pequeño estaría parado. ¿Cómo llamarlo? Ícaro. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, Ícaro es un nombre hermoso. ¿Acaso Ícaro no quiso alcanzar el cielo? Así que Cielo decidió ponerle por nombre Ícaro. Un día Cielo oyó ruidos extraños. Eran monosílabos, palabras entrecortadas. El niño quería aprender a hablar. Entonces Cielo le enseñó a decir mamá, a decir cielo y a decir Ícaro. Desde ese entonces, el pequeño fue entendiendo el significado de los sonidos y una vez posicionado del esplendor de las palabras, comenzó a desarrollarse entre madre e hijo la aventura de un diálogo hermoso. Ícaro, ¿quieres un caballito? Sí, mamá. Y Cielo se tragó un caballito de madera para que su hijo jugara con él. Y luego le envió más juguetes, llegando hasta el extremo de tragarse en diciembre un pino y las bombillas rojas para que Ícaro tuviera también su árbol de Navidad. E Ícaro lo plantó y lo alumbró, y de noche el fabuloso vientre rosado de Cielo parecía una lámpara iluminando el mundo. Y aunque parezca mentira, aquel diciembre el niño Dios le trajo como regalo de Navidad un trencito eléctrico. A partir de ese momento, Cielo se acostumbró a quedarse profundamente dormida cuando el juguete comenzaba a hacer taque, 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 taque. Cuando cumplió 7 años, Cielo le envió cuadernos, lápices de colores para que aprendiera a leer y a escribir, y aprendió muy bien. Su primera frase fue: Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y su primera lectura, Las aventuras del tío conejo. Y el niño fue creciendo y comenzó a indagar por todo y hasta llegó a preocuparse por el origen de las cosas. Mamá, ¿quién hizo el mundo? Mamá, ¿quién fue primero? ¿La gallina o el huevo? Y Cielo le contestaba maravillosamente con la bondad en la boca. Cuando se sintió hombre, Ícaro decidió estudiar filosofía para hallar una respuesta a la pregunta ¿quién soy? Entonces Cielo se tragó desde la República de Platón hasta el ser y la nada. Al final, no encontrando en la filosofía la respuesta que buscaba, decidió ser astronauta, y así se lo comunicó a su madre. La mujer escuchó su súplica y una noche, sin que la viera, se tragó un vestido espacial y un cohete. Ícaro comenzó a prepararse leyendo textos sobre vuelos espaciales. Cuando llegó el momento culminante, levantó el vuelo y comenzó a sondear el universo de Cielo. Recorrió su cintura, bajó varias veces por los muslos hasta el límite de los pies, estudió con detenimiento el corazón, pues le mortificaba saber que ese órgano tan lleno de bondad y sabiduría fuera tan falsamente comprendido.
Atravesó la Vía Láctea de sus senos, dejando en su pecho un resplandor de luz anaranjada. Se internó por la garganta y conoció la Andrómeda de sus labios. Subió hasta los 2 astros de sus ojos y allí por primera vez Cielo e Ícaro se miraron mutuamente. Le dio varias vueltas al planeta del cerebro. Avanzó tal vez buscando el milagro de la vida por entre los brillantes tejidos de la carne. Se cercioró de la blancura de los huesos y finalmente, embriagado de tanta belleza, cayó en el torrente circulatorio del cielo y allí, entre la espuma del tiempo y de la sangre, quedó girando y girando y girando hasta que Ícaro se agotó como un meteoro. Muy bien, espero que les haya gustado mucho el cuento, que los hayan hecho imaginar, que los haya hecho vivenciar todo ese movimiento interno de Ícaro, conociendo, explorando el mundo de su madre a través de su vientre, de sus órganos. Es un cuento muy bonito que, como les decía, traspasa los límites de edad. Es un cuento que puede catalogarse como literatura infantil, juvenil, pero no, está para todos los que tenemos sentimientos, corazones y conexiones con el arte y con la literatura. Y bueno, finalizando esta sesión, vamos a lo práctico, porque lo importante también es tener, digamos que, aportar y no solamente quedarnos como receptores, captando información. Lo importante y la iniciativa del Museo de Arte de Pereira y con esa iniciativa tan importante de la hora del cuento es que ustedes desde sus casas en este momento, los niños, los jóvenes, los padres, generen respuestas, hagan un feedback de lo que les parece, de lo que plantean, de lo que les suscita, lo que les genera la literatura y lo que les genera cada cuento aquí planteado. Entonces, papel y lápiz, porque las tareas y los ejercicios a través del cuento, ojo, muy importante, este cuento se llama El universo humano de Elmo Valencia y lo podemos ver en la web. Entonces, antes de iniciar esta tarea, es importante que lo vuelvan a encontrar y lo vuelvan a leer. Nosotros siempre tenemos varias lecturas. Una primera lectura, yo la llamo una lectura del asombro, de la sorpresa, porque nos enfrentamos a un mundo desconocido y no sabemos qué va a pasar. Entonces nos entregamos al magín de un autor. Esa es la primera lectura, la lectura de la sorpresa. Pasa en el cine igual. Cada vez que vemos una película, pues nos sorprende porque no sabíamos cuál iba a ser el final. La segunda lectura, la segunda vez que vemos la película, la segunda vez que tomamos el libro, es una lectura ya reflexiva. ¿Sí? Es una lectura donde nosotros ya sabemos lo que pasaba, pero vamos a empezar a encontrar ciertos elementos y ciertos códigos. ¿Sí? Vamos a empezar a crear características de los personajes, eslabones de las situaciones. Vamos a adentrarnos en la estructura del cuento o de la película. Esa es la lectura, la segunda lectura, que es la lectura reflexiva. Y la última lectura, una tercera lectura, es la lectura crítica, donde ya nosotros vamos más allá y vamos a pensar qué quería decirnos el autor frente a esto. ¿Sí? ¿Qué nos deja a nosotros esto? ¿De qué habla sinceramente? Porque a veces los autores quieren decir algo, pero inventan todo un argumento y una trama para decirnos eso. Y nosotros tenemos que tener la agudeza de captar esos sentidos y esos subtextos. Entonces, la idea es que ustedes en sus casas hagan una segunda lectura reflexiva y una tercera lectura crítica, y con base y partiendo de esa lectura reflexiva y crítica, vamos a responder a esas preguntas. Primero, el género. Recordemos que un género es una convención, como el drama, como la comedia, como la fantasía, como el terror, ¿cierto? Y que cualquier historia puede contarse en cualquier género, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿a qué género responde este cuento llamado El universo humano? ¿Drama? ¿Comedia? ¿Terror? ¿Fantasía? ¿Aventura? ¿Y por qué? Van a justificar la respuesta.
Repito, ¿a qué género pertenece esta historia? Drama, comedia, terror, fantasía o aventura. Van a decir, para mí representa la comedia porque esto, o para mí es un drama porque esto, o para mí es una aventura porque esto, o para mí es una fantasía porque esto. Y la idea es que lo justifiquen, que investiguen qué es un género literario, qué es el género drama, qué es el género comedia, qué es el género terror, y partiendo de esa investigación que hacen en sus casas, en enciclopedias o en la web, van a escribir y a compartirnos el género y la justificación, por qué para ustedes es ese género. Segundo, ¿qué es lo que más le gustó de la historia? ¿Qué le impactó? ¿Qué le enganchó? Si no le gustó nada o si no le gustó, pues no me gustó o no me tocó, no me enganchó por esto y esto. La idea es que ustedes se expresen, que ustedes vuelvan a hacer esa lectura reflexiva y crítica, porque ya tuvimos la lectura del asombro, la primera. Hagan esas dos lecturas, la segunda y la tercera lectura, y nos digan qué les pareció, qué no le gustó y qué le gustó. Y si le gustó algo, qué fue el momento en que más le gustó. La idea es que ojalá tomen el párrafo que más les gustó y lo plasmen. Miren, me gustó esto por esto. ¿Sí? Tercero, ¿qué otro final podría darle? Y la idea es que lo escriban. La idea es que ustedes hagan una otra versión del cuento, donde el niño está en el momento en que se pregunta, quiere ser filósofo, quiere ser astronauta, quiere conocer el mundo dentro del organismo de la mujer, y ustedes van a proponer otro final distinto. ¿Sí? ¿Cuál es ese final? La idea es que ustedes escriban otro final al final que le dio Elmo Valencia, donde Elmo Valencia lo que hace es que le pone, la mujer se traga un traje de astronauta, el niño lee sobre este tema y empieza a explorar el cuerpo de la mujer hasta que se ve y hasta que se diluye y se esparce y se convierte en ella. Es una metáfora hermosa, ¿sí? Como una sincronía entre madre e hijo. Pero, ¿qué otro final le van a dar ustedes? Cada uno, desde su casita, donde estén, le va a dar un nuevo final y nos lo va a compartir. Y lo último que me encanta, y me fascina esto, es cada uno va a, ojalá en compañía de sus padres también, abuelos, tíos, hermanos, va a pintar y nos va a hacer una ilustración del cuento del universo humano. Va a pintarnos un momento, para ustedes el momento más importante. Van a capturar como una captura de pantalla del momento más importante del cuento. Para ustedes, donde esté Ícaro, donde esté Cielo, donde estén, como quieran. Pero van a hacernos un dibujo a color. Y ese dibujo nos lo van a entregar y nos lo van a enviar. Esas son las tareitas. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y por acompañarme en la hora del cuento. Espero que les haya gustado y espero que hayan tenido claro todas las ventajas que nos da la literatura. ¿Sí? Recuerden, nos posibilita ser otro, nos posibilita tener un pensamiento crítico, nos posibilita viajar sin movernos, nos posibilita ser más sensibles. Espero que hayan disfrutado mucho el cuento y espero con ansias ver esos trabajos, ver esos finales y ver esos dibujos. Muchas gracias. Desde la capital del país, Andrés Galeano, a sus servicios. Gracias.